partiendo del entendimiento que hay riquezas en el reino. Y eso fue algo bonito que en una discusión ayer alguien decía, y es que las finanzas personales pueden estar mal, pero las finanzas del reino no están mal. Las finanzas del reino siempre están presentes, siempre hay finanzas del reino, ¿cierto? Entonces eso va a ser interesante que estamos pensando que Dios provee para lograr su propósito. Hay veces que nos preguntamos por qué no hay provisión para algunas cosas que nosotros queremos y es sencillo. Dios, cuando hizo su plan desde la eternidad, Él proveyó lo necesario desde la eternidad. Por eso es que nosotros encontramos algunas expresiones como que Cristo fue inmolado desde la eternidad, no fue hace 2000 años. Cristo fue entregado como pago desde la eternidad, no fue hace 2000 años. Nosotros fuimos concebidos desde la eternidad para poder conocer las riquezas de su gloria. No fue un resultado de. Entonces vemos que hay un Padre Celestial que dice, yo tengo un propósito eterno, yo tengo un plan que sé que puedo hacer perfecto, porque mi Hijo lo va a materializar y lo va a consumar y en él todo va a estar hecho. Entonces, no solamente es el plan, sino que tiene la provisión necesaria para desarrollar el plan. Y eso habla mucho de la administración que Dios hace, de la administración que Dios nos provee para todas las cosas que Él tiene de su reino. Y un poco la discusión de ayer, y quiero que ustedes se pongan en esta posición, entendiendo con mucho amor, con mucho cariño a los pastores. Imaginen cuántas congregaciones están en problemas económicos ahorita, porque el hecho de que la gente no llegue a un sitio físico ha hecho que la gente no contribuya con el desarrollo económico que ese sitio físico exigió. Y aunque ese sitio físico no era necesario, probablemente, o si era necesario, probablemente no lo sabemos, pero era una responsabilidad que se había adquirido entre todos. Nosotros no podemos decir que eso fue la voluntad de Dios, ¿sí? Porque encontraríamos que si fuera la voluntad de Dios, estaría siendo revelada a la iglesia como cuerpo, no a individuos. Eso fue una decisión personal de un grupo de gentes que, amando a Dios, dijeron, vamos a levantar un lugar de calidad fija para utilizarlo, pero utilizarlo y probablemente se usa cada 8 días. Al estar en estos escenarios que no se están generando los recursos para los pastores y muchos pastores están pasando situaciones económicas muy difíciles, eso ha golpeado un poco la cosmovisión que se tiene de las finanzas personales y de las finanzas del reino. No podemos decir que esta pandemia es del diablo, entonces que vino a destruir las finanzas del reino, porque eso es imposible, porque eso lo consideró Dios desde antes. Dios ya tenía previsto todo. No hay nada de lo que sucede que sorprenda a Dios. Que Dios diga, ay, rayos, se me olvidó hacer tal cosa y lo voy a preparar. ¿Por qué? Porque Él dispuso sus riquezas para sostener su plan y su proyecto, su propósito eterno. Y eso lo ha hecho a través de las personas. Pero muchas decisiones que nosotros tomamos nos colocan en las condiciones que estamos pasando. Y no se trata de tener bienes acumulados o plata en el banco, porque yo no sé qué es tener plata en el banco, yo sé que no es pasar necesidad y siempre hemos tenido alimentos, siempre hemos tenido las cosas buenas y valiosas que nos ha brindado, yo creo que nuestro Padre. Tal vez fuera más diligente, tendríamos dinero para hacer muchas cosas y probablemente sería bueno, pero no puedo responsabilizar a Dios de esto. Ahora, Dios nunca dijo que la pobreza se acabaría económicamente hablando en los sistemas humanos. Él dijo, por el contrario, los pobres siempre estarán con ustedes. Lo que sí le dijo a la iglesia fue, oye, entre ustedes no puede haber necesidad, los pobres también tienen que comer, igual que los ricos. Y es una economía diferente a la que plantea el reino. Entonces, sus riquezas, su gracia, la salvación, son cosas que provee el reino y son suficientes para todas las necesidades que nosotros podemos tener como seres humanos o como seres espirituales o como la integración de los dos que tenemos en Jesús. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que todo desde la perspectiva de Dios fue hecho. Pues cuando nosotros entramos a terrenos como ser partícipes de sus riquezas en gloria y vamos a hablar de su gracia, vamos a tener que ver qué es y qué no es gracia, ¿cierto?
Eh, eh, realmente cuando caemos en las definiciones de lo que es los diccionarios y esto, está bien, y estudiar etimológicamente las cosas está bien, pero las definiciones de gracia han hecho que caigamos en dos temas muy relevantes. Un tema es quedarnos en la simplicidad de un favor inmerecido. Entonces, yo incluso durante muchos tiempos utilicé una expresión que decía, gracias, no gracias, sino en gracia, que decía que que gracia era recibir lo que no merecíamos y misericordia era no recibir lo que merecíamos. Y así terminaba la prédica, hasta tanto que empecé a buscar de las riquezas del reino y empecé a entender que el tema era un poquito más profundo, golpeaba mucho más. Entonces, podemos pasar de esa definición de ser eso, pero también hay otro extremo, que es convertir la gracia en algo que simple y sencillamente me permite hacer cosas y me permite hacer cosas y me permite hacer cosas. Y no estoy hablando necesariamente de cosas buenas, porque hay cosas buenas que no son tan buenas y hay cosas malas que son pecado. Y se crearon movimientos como el que también existió en Colombia, existe todavía, que es Creciendo en Gracia, donde toda la gente tenía ellos pensaban que tenían permisidad para poder cometer todo lo de su vida, ya que la sangre de Cristo fue suficiente por todos los pecados, pues no importa cuántas veces peque, ya están cubiertos mis pecados. Y eso fue el otro extremo. Entonces, como que tenemos una concepción de gracia es como tener, cuando le decimos a alguien, oye, ¿cómo tienes tú de gracia delante de esa persona? O como decimos, oye, esa persona habla con una gracia. Entonces, reducimos gracia a eso. O hay que ver cómo fulanito de tal, la maestra nunca lo regaña. Tiene una gracia con esa maestra que se las pasa a todas. No sé si a ustedes les ha sucedido eso en algunos escenarios que lo hayan escuchado. Cuando estén dormidos, por favor ronquen duro para que yo pueda saber que no están ahí, porque a veces no sé si están escuchando. Ah, sí, se les está escuchando. Bueno, perfecto. ¿Por qué me preocupa? Porque ayer tuvimos 3 reuniones por Zoom y las 3 fueron fatales. El internet estuvo terrible, terrible, terrible y no pudimos lograrlas. Entonces estoy un poquito preocupado, ya estoy haciendo revisar, incluso coloqué un modem más potente, pero porque el canal es suficientemente ancho, pero pues me interesa mucho que nos escuchemos bien. Si no me escuchan, me dicen. Si no entienden algo, me paran y me dicen, espérate. Pues estamos en una introducción. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi hijo Efraín. Un feliz día del padre, hijo. Un abrazote. A Angeliquita. Y a Gracias, Pa. lo mismo y eso. Entonces, lo importante es que nosotros podamos entender que si las riquezas de Dios es un favor inmerecido o las riquezas de Dios es que todo lo podemos hacer, tal vez no hemos comprendido que las riquezas de Dios para con nosotros y que nos han sido dadas según Colosenses, lo que estudiamos y leímos, pues va a ser más importante de pronto revisar si el Dios grande que nosotros pensamos que es eso no es. Vamos a llegar a la conclusión de que sí es un Dios grande, que es un Dios grande que contiene la eternidad. Entonces, cuando hablamos de su gracia, no podemos estar hablando de una definición tan simple como la que tenemos, sino tiene que haber mucho más para nosotros, porque Él cuando nos da con abundancia, ¿no? No nos da ni por lástima ni por tristeza, sino da por abundancia. Por eso es que da conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Y eso es importante. Jocelyn, bienvenida. Entonces, un tema bien interesante. Yo últimamente estoy usando importante, interesante. Me quedé sin calificativos para hablar de la palabra. Me disculpan lo poco creativo, pero realmente es interesante que nosotros lo comprendamos, porque cuando estamos en el interés de comprenderlo, va a tomar relevancia y cuando toma relevancia, pues va a formar realmente parte
de los elementos robustos que nosotros podemos tener para vivir. Así de que tenemos que recibir y vivir la gracia en Cristo. Y eso no está hablando solamente de conocer o de entender, sino está hablando de, hombre, esa gracia produce algo en mí que hace que yo viva la vida del que me da esa gracia. Entonces, no podemos partir de ningún otro hecho, como lo dice al inicio del Evangelio. Cuando leemos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso lo dice ahí en los primeros versículos. Entonces, volvemos a ese escenario bien interesante que sí, Juan está diciendo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que la expresión de gracia, de su verdad, tomaron en nuestro escenario, tomaron en nuestra vida, tomaron en nuestra sociedad, tomaron en nuestra humanidad una expresión visible cuando Jesús estuvo encarnado. Entonces es a través de Jesús y desde el momento de Jesús cuando gracia toma un significado nuevo. Entonces no podemos irnos solamente a los significados antiguos o lo que significaba en el Antiguo Testamento o cuando nació la palabra y toda esa etimología está bien, pero si nosotros no comprendemos ese hecho determinante y único de que Jesús aparece encarnado, el Cristo encarnado en Jesús, vive en la tierra y consuma todo, incluyendo la entrega de las riquezas en gloria, de las cuales la gracia es una, eso marcó una redefinición de lo que significaba para los hijos de Dios la gracia. No puede ser lo que es el diccionario y eso hace que cambiemos. Cuando nosotros vamos a estudiar, y yo no voy a ser muy largo ni extenso en esto, pero quiero que entendamos un poco. Nosotros recibimos la Biblia a través de traducciones y manuscritos estudiados a través de los tiempos. Y hay como dos corrientes donde se desarrolla el libro que nosotros manejamos hoy en día. Y una tiene un origen en los idiomas antiguos y eso que definitivamente no fueron los que se tradujeron, no fueron los que llegaron al enfrente de Gutenberg cuando se hizo el protestantismo, ni fueron los que sacaron del latín la palabra, sino realmente el origen latín de la Septuaginta es la base para todo el desarrollo de las Biblias y las diferentes versiones que tenemos. Entonces, algunas cosas que se utilizaron en el latín y que fueron acomodadas al español inicial y a los idiomas iniciales, tuvieron un significado que en su momento se traducían de alguna forma, pero que a través del tiempo las iglesias fueron condensando en enseñanzas y es curioso, y permítanme con respeto decir esto, cuando se da el tiempo del oscurantismo, en la parte de lo que era la religión, y me voy a tomar el trabajo de hablar de religión, en el oscurantismo la gente no podía leer la Biblia. La Biblia solamente la podían leer los sacerdotes. Y eran los sacerdotes de la Iglesia Católica tradicional los que leyendo en latín, y eran los que estudiaban latín, eran los que comunicaban el mensaje. Y la gente no tenía acceso a las escrituras. Cuando viene toda la protesta y viene todo esto, y vienen las cosas, lo que se hace es sacar de la escritura del latín y pasarlo al lenguaje que hablaban las personas. Y eso ocasionó una gran revolución. Pero ese oscurantismo era porque ellos no podían leer el mensaje original. En las últimas décadas, y con mucha tristeza lo digo, con mucho respeto lo digo, las personas que escuchan el mensaje que la iglesia aporta, también de cierta manera están en algún oscurantismo, porque muchas de ellas no estudian los textos, no leen la Biblia, sino esperan que alguien periódicamente se las cuente, que alguien periódicamente les diga una historia amena y lo haga sabroso, delicioso y les cuente eso y dan por sentado que eso es una verdad. Y puede haber una mala interpretación, de todos puede haber una mala interpretación, todos nos podemos equivocar, ¿sí? El espíritu es el único que no se equivoca. Entonces, pudimos haber caído en interpretaciones que alguien dio en un mensaje, otro lo escuchó y luego se volvió pastor de algunos y se los comunicó, y eso lo comunicaron y la tradición tomó contexto de única verdad, pero no necesariamente tuvo que ser así.
Entonces, cuando nosotros vemos la Reina Valera, que es una versión que generalmente todos hablamos, generalmente la gracia de la que se habla ahí, donde se utiliza, es encontrar el favor. Así se hizo la traducción, como encontrar el favor. Y esa palabra, y esto no se trata ni de griego ni nada de esto, pero lo comunico solamente para que ustedes puedan bueno, Marisol está saludando. Manuel, asiste a tu mamá que está en el grupo preguntando eso. Manuel, el prometido de mi hija, está aquí porque mi hija está de cumpleaños mañana, entonces vino a visitarla hoy porque pues, los días laborales es difícil. Bueno, aquí la palabra hebrea que se utiliza, y como les digo, esto no es un estudio de hebreo, ni de griego, ni nada de eso, pero sí me parece interesante que ustedes sepan eso, es gen, es W-H-E-N, gen, y es una raíz que significa favorecer o conceder misericordia. Y era muy hebrea y muy dada con algunos nombres que se utilizaron como el nombre que nosotros llamamos Ana, tiene esa misma raíz. Y realmente era algo como decir William, y con esto no me desmerito el nombre, sino William es una palabra común, o sea, no tiene gran relevancia. Entre el pueblo hebreo estas palabras eran así, no tenían mayor relevancia, eran palabras normales. Luego en el griego se utilizó la palabra charis, como C-H-A-R-I-S, charis. Entonces, charis también era como piedad, favor, bondad, todo eso. Y esas palabras que utilizaban el griego y el hebreo se tradujeron como gracia por una interpretación que había en el momento. Pero cuando nosotros vemos eso y vemos la gracia de la que Dios habla, me dice, bueno, espérate, la gracia era algo un poco distinto. Entonces, realmente la gracia era algo que hacía más sentido hacia la parte espiritual del hombre. En el fondo, la gracia era una influencia divina sobre el corazón del hombre. Entonces, no puede ser solamente un favor inmerecido, no puede ser algo que me permita a mí hacer todo. Es una influencia espiritual en el corazón del hombre, o sea, en lo profundo del hombre, o sea, que parece que es una influencia del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Y cuando partimos de una gracia conocida así, uno dice, espérate, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. O sea, que esa influencia es tan fuerte en mi vida que yo me convierto en un reflejo de esa influencia, sí. Ese es el significado y es más cercano tal vez a la traducción de Charis que nosotros podemos hablar y tendría que ver esta influencia, la única forma de que esté en el corazón del hombre es después de la muerte o la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Antes no se podía. Antes no se podía. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu Santo venía sobre y se iba. Entonces venía sobre los profetas y los profetas profetizaban. Venía sobre el rey y el rey tenía un favor en ese momento y ejercía algo. Pero volvía y se iba. O sea, no permanecía. Solo fue hasta después de que Cristo resucita que él habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ser sumergidos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Y cuando comienza a habitar en nosotros, pues el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Cristo nos habita. Es decir, su gracia ahora la aportamos dentro de nosotros y desde allí genera influencia a fin de que reflejemos a quién, al Cristo que nos habita. Ese es un sentido de gracia muy, muy, muy diferente a un favor inmerecido. Entonces uno sí, uno partiendo de esa base, uno empieza a decir, ok. Entonces, si yo uno el tema de salvación al tema del significado y el uso de esa palabra, pues es mucho más que favor inmerecido. Uno empieza a ver cómo Pablo toma esta palabra y empieza a redefinir todo y empieza a hablar de las riquezas de su gracia para entender que son las riquezas de su gracia en Cristo, es decir, que la gracia es con Jesucristo, y termina hablando de su obra en él, hablando de cómo la gracia actuó a través de él, y eso lo hizo un hombre efectivo en el reino.
efectivo en el ministerio, efectivo en los productos del ministerio, efectivo y productivo en el fruto del ministerio. Entonces, si vamos a hablar de esto, podemos decir que la gracia se identifica específicamente con la persona histórica y la obra de Jesucristo. El significado espiritual de la palabra gracia en el nuevo pacto tiene que ser cristocéntrico. Entonces, cuando decimos un favor inmerecido es algo que podemos usar cotidianamente, pero es lo que hizo Dios en Jesucristo y lo hace en Jesucristo para con nosotros también. O sea, cuando dice esa maravillosa expresión, yo no sé cómo la pudo poner en palabras el apóstol y se quedó corto también, la supereminente grandeza de su poder, ¿cierto? Él está hablando de la obra que hizo el Padre en el Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo fuera vida en el pecado de la muerte, en la muerte del pecado, en el pago del pecado que es muerte, como Cristo se hace vida y lo vence. Y todo lo que sucede en Cristo y todo lo que sucede en Él cuando Cristo nos habita, cuando nos convertimos, cuando le recibimos, cuando lo aceptamos como Señor, no sé cómo lo quieras expresar, cuando Él nos habita y somos nacidos de nuevo realmente, es lo que sucede y ese Cristo y esa actividad de Dios en Cristo se vuelve una actividad de Dios en nosotros. Y eso es la gracia. Entonces, si un hombre como Pablo, con la revelación que había recibido de Jesucristo y el conocimiento de Jesucristo, se queda corto, es probable que nosotros también nos quedemos cortos en nuestra limitación de lenguaje, en nuestra limitación humana, incluso en nuestra propia limitación almática, en todo esto, para poder explicar qué su gracia es, qué significa en mí, y realmente no nos queda sino como que acudir al registro bíblico y tratar de extraer del registro bíblico aquellas cosas que están allí escritas y tratar de decir, Espíritu Santo, revélanos, manifiéstanos, muéstranos para poder tal vez llegar y aproximarnos a que nuestro entendimiento de Cristo nos permita degustar y vivir en esa gracia que nos ha dado. Tal vez un poco poético, tal vez un poco emocionado, tal vez un poco, no sé cómo explicar, ustedes me escuchen, pero cada vez que me acerco a este concepto y cada vez que comprendo más esto, mi corazón se quiebra en agradecimiento, porque, hombre, caray, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y el hecho de que hayamos sido pecadores hace verdadero a Dios solamente los hombres y las mujeres, los seres humanos que puedan recibir a nuestro Dios en su corazón y que puedan recibir de esa gracia salvífica en nosotros, son los únicos que pueden decir, wow, he pasado de muerte a vida. Y ahora lo que vivimos, lo vivimos en Cristo. Y uno dice, Dios mío. Vayamos a Efesios capítulo 2, en el versículo 8, y vamos a leer lo que dice allí. Si alguien lo tiene, Efesios 2, 8 al 10, y lo quiere leer, por favor ayúdeme mientras que yo tomo agüita y repongo y respiro. Efesios capítulo, perdón. Capítulo 2, versículo 8, hasta el 10. Capítulo 2 del 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Wow. Miren qué bonito. Gracias, Camilo. Miren qué hermoso. Y gracias, Camilo, por leerlo de esa forma tan pausada que nos permita reflexionar cada palabra que se está diciendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios se quiere reservar todos los derechos en cuanto a la gracia. Dios quiere reservarse todos los derechos en cuanto a la obra que la gracia logra en nosotros. ¿Sabes qué sí quiero, amor? Quiero un ¿Qué teclado quieres? Mac ¿Qué quieres, amor? y quiero... ¿Quieres pan y qué más quieres? Teclado. Perdón. Tranquilo, pero como dicen en Colombia, papaya partida. Ah, no, papaya. Perdón, es que preciso, se rompió un vaso acá y, no, y ese partió en 1000 pedazos porque era de cristal. Ah, no, tranquilos. Escuchen y resuelven y perdonen que yo aprovecho para que nos riamos un rato. Eso es parte de la gracia también. Pero bueno, aquí estamos retomando que el tema de la salvación es un tema de Dios, o sea, ahí no participamos. Pero quiero solamente hacer una reflexión en el versículo 10 porque no lo voy a volver a tocar, creo. No sé que venga a mi espíritu nuevamente, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Está hablando de cuando nacimos físicamente o cuando nacimos espiritualmente? Indudablemente está hablando de cuando nacimos espiritualmente, cuando fuimos hechos de nuevo, cuando fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces, es interesante que en ese momento, cuando somos hechos criaturas nuevas, nosotros, siendo hechura suya, poema, es la expresión que se usa ahí, me gusta porque pareciera que dijera poema suyo, pero es poema suyo. Cuando somos hechos eso, nosotros quedamos habilitados para andar en las obras que Él dijo desde antes que nosotros debíamos hacer. Y eso tiene mucho que ver con la gracia. Pero centrándonos un poquito en el meollo del asunto que tal vez se generó antes, quiero hablar de la palabra salvo. Esa palabra salvo viene de una expresión que es soso. Y esa definición es salvar o librar, es perseverar, es hacer bien, es perfeccionar. Y en este significado de perfeccionar es que salvos está siendo utilizado en el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue salvo, es decir, fue perfeccionado. Desde ese momento, tenemos un nuevo ADN espiritual, somos nuevas criaturas, en todos somos nuevos. No obstante, nuestra alma está en un proceso de salvación, por decirlo así, continuo. ¿Por qué está en un proceso de salvación? Porque nuestra alma sí se viene perfeccionando. Nosotros sabemos que luchamos con nuestro carácter, con algunas adicciones a la mentira, adicciones al terror. A veces uno dice ver películas de terror es del diablo. No es que sea del diablo. No podemos decir que sea del diablo, eso lo pueden decir los que crearon las películas. Hay algunos que sí hacen eso en ese sentido, de buscar el mal de la gente, de despertar instintos en la gente. Pues obviamente eso va en contra de lo que Dios quiere. Pero es más en el sentido de que si tú eres nueva criatura, las cosas y las obras que se prepararon de antemano, no puede ser que veas películas de terror. Si ves que empieza a ser incongruente el asunto y el asunto es extremadamente práctico para el alma, es práctico en el hecho de que está diciéndome, la gracia en mí, por la cual fui salvo, hace que yo desarrolle algunas acciones y actitudes que tienen que estar alineadas con las obras que Dios preparó de antemano. Por eso yo les digo, no podemos separar nuestra vida dentro de las reuniones de nuestra vida fuera de las reuniones que tenemos donde hablamos de la palabra. Son la misma. O sea, lo que yo hago dentro de una reunión frente a la palabra es lo que yo voy a hacer de una reunión fuera de la reunión frente a la palabra. Yo tengo que en eso poder vivir en la gracia constantemente. Entonces,
Eso quiere decir que vamos a ser perfeccionados y en algunas partes un poco más escatológicas, más del futuro, más de las cosas por venir. Se habla de que el cuerpo también va a ser restaurado en un cuerpo incorruptible, como el que tiene Cristo Jesús hoy en día, y fabuloso. Eso se va a dar, pero pues por ahora yo no quiero adentrarme en ese tema todavía. Pero sí podemos decir que cuando nosotros hablamos de ese favor inmerecido o de ese favor que tenemos con Dios, podemos hablar que dentro de la gracia hay muchas expresiones. Hay múltiples expresiones de su gracia. Y en esas múltiples expresiones de su gracia, la misericordia es una forma de expresarla, pero no es el límite de la definición. Entonces, con lo que nos habían enseñado, ¿qué podemos decir? No nos enseñaron mal. Lo que pasa es que nos dijeron que ese era el todo de la gracia, y como la revelación va siendo progresiva, hoy en día podemos decir que entendemos que la gracia es mucho más que eso. Así es de que si nos devolvemos un poquito más atrás de esos versículos que leemos y comenzamos en el 4, podemos decir, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice entre paréntesis, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oye, Cristo hizo todo eso con nosotros para que su gracia fuera mostrada. Entonces, miren qué lindo. Si pensamos en las grandes ideas que dice ahí, podemos decir que si Dios nos amó, entonces quiere decir que Dios nos ama desde la eternidad. Entonces pueden repetir conmigo, soy amado por Dios. También dice que Él nos da la vida, porque antes estábamos muertos, pero Él nos da la vida. Entonces, Dios da vida en Cristo. ¿Qué podemos decir hoy? Soy un resucitado con Cristo. Entonces, somos amados en Dios, soy un resucitado con Cristo. Y lo que decía allí, para salvarnos por su gracia. Entonces, Dios salva por su gracia. Entonces podemos decir, soy salvo. Entonces, soy un amado por Dios, soy un resucitado en Cristo y soy salvo. No ahora, no cuando sea perfeccionado. En el momento en que mi espíritu recibió su vida, fui salvo. En ese mismo momento fui santo, fui apartado para Él. Entonces, soy amado, soy resucitado, soy salvo. Y aparte de eso, Dios nos da una posición. Dice allí el versículo 7, perdón, el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos da una posición con Cristo, y no solamente con Cristo, sino en Cristo. Entonces, Dios nos posiciona. Podemos decir, estoy sentado en los lugares celestiales. Entonces, soy amado, soy resucitado, soy salvo y estoy sentado en lugares celestiales. ¿Todo eso para qué? Para que Dios pueda mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Miren qué lindo. Dios hace todo eso en nosotros, con nosotros, para con nosotros, porque lo hace en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero yo, siendo beneficiario de esa gracia que está en mí ahora, puedo decir claramente, soy una expresión de la gracia de Dios. Y quiero que por un momento tú allí lo digas, si lo quieres decir en voz alta, en voz baja, en tu mente, como lo quieras decir, pero di esto y piénsalo por un momento. Soy una expresión viva de la gracia de Dios. Soy una expresión que Dios quiso conformar para colocarla desde los lugares celestiales, para que pudiera ser apreciada por todos aquellos que están a mi alrededor. Oye, yo no sé tú, pero esto a mí me ha marcado profundamente. Es como cuando construimos aquel cuadro hermoso y luego lo colocamos en la mejor pared y compramos unas luces de esas indirectas para que el cuadro sea alumbrado y resalte en esa pared.
como cuando hacemos aquella obra maravillosa y colocamos un estante limpio, bien iluminado, en un lugar donde todos lo vean, y colocó esa obra preciosa allí para poder ser mostrada. Su gracia en nosotros ha hecho eso. Y esa obra que está allí empieza a manifestar todas las cosas que el autor de la obra quiso hacer. Transmite el pensamiento del artista. Cuando digo soy una expresión viva de la gracia de Dios, estoy transmitiendo la expresión viva del artista. Pero ningún artista pudo nunca colocar algo vivo de él dentro de una obra para que siguiera siendo esa obra una obra viva manifiesta. Nosotros somos una obra viva manifiesta en nosotros. Realmente gracia es algo mucho más grande. Las riquezas de su gracia son mucho más grandes. Y tenemos que entregar que las riquezas Él las repartió como herencia entre todos sus hijos. Es decir, todo el cuerpo de Cristo a través del tiempo y el espacio del universo, o más bien hablemos del globo terráqueo, tienen la posesión de esa gracia, de esas riquezas. Es decir, si nosotros queremos ver toda la gracia, tendríamos que traerles la iglesia de todos los siglos que han pasado, de los siglos que están pasando y los siglos venideros en un solo momento de la eternidad, y todos en conjunto vamos a ver que somos los que conformamos esa obra preciosa y somos los que estamos en el gran estante que Dios preparó, la gran pared que Dios preparó, iluminados por su misma luz, expuestos para que todos puedan observar la obra de Cristo en la cruz, que fue concebida desde antes de la creación del mundo y manifiesta para nosotros aún en este tiempo. Me falta imaginación para poder expresar esto. Me falta imaginación para poder mostrar esto. Pero cuando lo vemos así, decimos, rayos. Tengo que usar esta riqueza que tengo en mi corazón, esta riqueza que tengo en mi ser, de una forma distinta. Porque gracia no se trata de una mera dispensación, algo que se dio por un tiempo o en un tiempo en la que Dios operó. No, gracia, la gracia de Dios es el Dios mismo expresado en nosotros. Y si Dios vive desde la eternidad, su gracia está operando desde la eternidad. Pero ha sido manifiesta de una manera que podamos nosotros, de acuerdo a cada dosis recibida de su revelación, entendida y entendida y entendida, para que nosotros vayamos de gloria en gloria, entendiendo estas riquezas que nos han sido expresadas. Dios las manifestó como parte de su propia esencia, de su naturaleza, para que sus planes fueran cada vez más conocidos. Pero cuando vino Jesús, el Cristo encarnado, y fue puesto en la cruz y murió y resucitó, y todo esto pasó, todo esto se consumó, y ya todo nos fue dado. Escúchenme en esto, todo nos fue dado, porque todo fue consumado. O sea, ya el testamento y el testador fueron entregados en totalidad. Por eso la muerte de Cristo significa tanto para nosotros. No se trata de un salvador personal. No podemos reducir a Jesús a un salvador personal. Miren, ni siquiera se trata de una relación personal con Dios. No es una relación personal con Dios. Es el mismo Dios a través de Cristo habitando en nosotros y siendo expresado en su gracia y en sus riquezas de gloria dentro de nosotros, en la parte plena que nos dio como la parte suficiente de fe, de gracia, de gloria que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos ni más fe, ni más gracia, ni más gloria. Todo nos fue dado, pero estamos descubriendo todo aquello que nos fue dado. Y eso nos impulsa a vivir de una manera diferente y tratar de decir, Dios, esas obras que tú preparaste, ese plan perfecto que tú hiciste desde la eternidad, yo lo quiero vivir hoy. Y quiero empezar a decir, ¿qué de ese plan puedo hoy hacer para que sea manifiesto desde el lugar donde tú me pusiste,
las maravillosas riquezas de tu reino y la gente pueda observarlas, anhelarlas y pasar a poseerlas por la acción salvífica que solamente tú puedes hacer en cada uno de ellos. No se trata de que yo haga una predicación maravillosa, magistral, y al final yo le diga, pasen al frente y hagan esta oración conmigo. No, esa fue una costumbre que existió 150, 200, 300 años después de haber pasado la iglesia primitiva y ser enseñado este evangelio del reino, ser enseñado a Cristo para que todos llegáramos al conocimiento de Cristo. Después pasó esa costumbre, pero no es esa oración la que salva, porque eso convertiría la salvación en una obra. Y como ya vimos en esta parte de Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Es una potestad de Dios que nos da a nosotros. Pero hay que quitar las tinieblas de la gente. Mire, esas luchas contra las tinieblas no se ganan dando patadas al aire. No se ganan gritando, ni declarando, ni decretando. Se ganan enseñando a Cristo para que la gente pueda correr el velo al haber recibido la verdad de Cristo en ellos y poder disfrutar de su gracia, porque cuando se corre el velo, la luz entra, y cuando la luz entra, la vida de Cristo entró, y si la vida de Cristo entró, consumado es en esta persona toda la obra de Dios. Hemos tratado de llamar demasiado misticismo a las cosas que enseñamos, pero la gracia no solamente podemos reducirlo a una doctrina, o tampoco la podemos reducir a una doctrina. Pues como decíamos en algún momento, yo puedo conocer las recetas y las recetas más ricas del mundo, y después de haberlas leído, estudiado y aprendido durante 6 meses, si yo no me alimenté de comida durante esos 6 meses, creo que no hay nadie que alimentar, porque estaré muerto y consumido. En mi inanición. O sea, las recetas no nos llenan. Lo que nos llenan es consumir la comida. Estudiar a Cristo no nos llena. Tomar ese alimento vivo y formarlo parte de mí. Y la única forma de que se vuelva parte de mí es el Espíritu Santo. Entonces, la oración, la comunicación con Dios, la comunicación con su palabra, sí es muy necesaria. Si la palabra que nosotros podemos conocer está escrita en la Biblia, pues comencemos a entender esto, y el Espíritu podrá sacar de esto que apenas quedó escrito en la Biblia para eso. La gente se ofende a veces cuando digo escrito en la Biblia, pero recuerden lo que dijo el evangelista. Voy a escribir algunos hechos de Cristo, porque si escribiera algunos hechos, si escribiera todos los hechos de Cristo, todos los libros del mundo no alcanzarían. Miren lo diferente, estamos hablando de que todo lo que es Cristo no alcanzaría. Y él estaba hablando de las obras que hizo el Cristo encarnado durante los 3 años de su ministerio. Imagínense si pudiéramos escribir las obras de todo lo que está hecho desde la eternidad. No hay un lugar donde quepan. En la única parte que conocen, que pueden caber, es en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y el corazón de Dios, si así lo pudiéramos expresar. Y es el único que nos puede contar. Pero si podemos apelar a este registro bíblico, muy seguramente el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a empezar a mostrar todo. Y les digo, todo lo que nos muestra el Espíritu de Dios no va a contradecir el registro bíblico. Va a estar alineado y en concordancia con el registro bíblico. Así es de que, mis amados, hay mucho por aprender, mucho por explorar, y no podemos quedarnos allí estancados en lo que aún sabemos de Cristo, así sea muy lindo saber que somos una expresión viva de su gracia. Entonces, conociendo a Cristo, porque si la ley fue dada a conocer a través de Moisés y Moisés nos la mostró, la gracia fue dada a conocer a través de Cristo y Cristo nos la muestra. Y si es el mismo Cristo, pues toda nuestra vida no bastaría para encontrarla. Pero la gracia que Dios me revele a través de su Espíritu, más la que Dios te revele a través de su Espíritu, más la que Dios le revele a otros a través de su Espíritu, la suma de todo esto que conforma el cuerpo será la totalidad de la gracia que Dios está hablando. Y podemos decir que ese consumado nos ha alcanzado.
No quiero ir más allá. Hay mucho que decir de esto y quiero también contárselo. Pero si nuestra salvación se recibe por gracia y en gracia nosotros ya fuimos salvos, no quiere decir que podamos seguir pecando. No quiere decir que debamos seguir pecando. No quiere decir que no vayamos a pecar, pero sí quiero contarles algo. Hemos sido enseñados, ilustrados, adiestrados, todos los tiempos que hemos estado sentados en las congregaciones para tratar con el pecado, pero nunca nos han enseñado, ilustrado o entrenado para tratar con la gracia. Fuimos acondicionados para vivir pendientes del pecado, pero no fuimos apercibidos de la gracia que tenemos dentro de nosotros. Y esto no porque fuera malo, sino porque la dosis de revelación que teníamos se quedó estancada en algún momento. Tal vez fuimos víctimas de ese oscurantismo en nuestro espíritu, fuimos víctimas de las tinieblas, que no son otra cosa que la ignorancia en nuestro espíritu, y por muchos años nos han acompañado. Pero es un tiempo de empezar a estar pendientes, no de cómo vivir tratando de salvarnos del pecado diario, sino cómo vivir expresando esa gracia que ya está en nosotros. Y ahí toma mucho sentido la respuesta del apóstol, cuando también vino la gente de ese tiempo. Entonces, ¿tú lo que me quieres decir es que yo puedo pecar y no importa? Y Pablo responde magistralmente, yo creo que fueron palabras del mismo Espíritu puestas en su boca, diciéndole, en ninguna manera. Así es de que lo que nos fue enseñado cuando hablábamos de la oración y lo que estoy enseñando, no está diciendo que podemos pecar ahora porque a Cristo tenemos como abogado y tenemos la salvación suficiente de los pecados, y si Cristo pagó por mis pecados de ahora y en el futuro yo puedo pecar. No, porque el plan de Dios nunca fue que estuviéramos pendientes del pecado, sino que estuviéramos pendientes de manifestar a Cristo. Así es de que lo que nos debería ocupar es el tiempo que pasamos realmente disfrutando del Espíritu, disfrutando del registro bíblico que no tuvieron los apóstoles de la primera iglesia, pero que ahora nosotros sí tenemos, y disfrutando del diálogo con nuestro Padre. Escúchenme bien, del diálogo, porque vamos a profundizar más sobre la oración y entender que la oración no es el momento de hacer peticiones. La oración no es interceder por las peticiones de mi hermano. Eso no es la oración. La oración es, oye, papá, hoy vamos a sentarnos a hablar. Tú ya sabes mis cosas, pero sé que te gusta escucharlas y te las puedo contar. Pero aunque sea algunas cosas tuyas, no las conozco todas. Así es de que cuéntame de ti. Cuéntame esas cosas, como el diálogo que tuviste con Job. Como esto nos parece traumático. Pero qué diálogo tan lindo, porque todo el padre se sienta a hablar de tú a tú con Job y ubica a Job y le dice, nosotros siempre hemos maltratado esa enseñanza diciendo que Dios le dice como, oye Job, ¿y tú de qué alardeas si tú dónde estabas cuando creé al mundo? Y Job, si hubiera tenido la revelación, hubiera sabido de qué le estaba hablando Dios. Yo creo que él lo sabía. Porque ¿dónde estaba? La respuesta correcta es, papá, yo estaba en tus planes, en tu corazón, en tu mente y diseñado en ti porque fui concebido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando tú fundaste ese monstruo y lo creaste, yo desde antes ya estaba en ti. Oye, qué lindo esa comunicación de Job y papá. Esa es la comunicación que tenía Adán en Edén antes de traicionarlo y perder esa naturaleza de comunicación. Y saben, hoy nosotros disfrutamos de esa naturaleza y es un tiempo en que nos debemos meter con papá. Es un tiempo en que tenemos que dejar de celebrar el Día del Padre y disfrutar a nuestro Padre a diario. Conocerle realmente. No decirle, oye, estás anticuado, viejo. Pero es que tú eres viejo, mi querido viejo, el que camina lento. Sino,
irnos por papá. Hoy estoy siendo una expresión de vida natural en esta tierra. Enséñame un poco más de ti, para que yo sabiendo eso me ilumine adentro y la palabra, grafos que está en mí, pueda reflejar acerca de ti y tú te veas y cuando ellos me vean, te vea y se cumpla lo que Cristo quería desde el comienzo y habremos entrado a manifestar sus riquezas, de su gracia, de su reino en nosotros. Inclina tu cabeza allí donde estés. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender estas riquezas. Que el Cristo histórico, que el Cristo de esas historias lejanas pueda ser el Cristo vivo en nosotros. El Cristo que sentimos latir dentro de nuestro ser y al cual estamos empezando a conocer más y más y más de Él. Que podamos crecer juntos, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada persona, crecer juntos en este conocimiento para que tu gloria y tu gracia sean manifiestas. Y en medio de estas manifestaciones, esta tierra y la naturaleza que clama por ti puedan ver a este Cristo maravilloso, hermoso, poderoso, glorificado también. Y de esta forma, con la expresión que tú has creado en nosotros desde antes de fundar el mundo, podamos cumplir ese propósito eterno de que todos te conozcan y llegando al conocimiento tuyo, puedan disfrutar de la eternidad y del producto de la obra de salvación que has hecho en nosotros. Puedan dejar la vida y la intención de pecado y fortalecidos en ti, viviendo la gracia, resistir a cualquier tentación y calcar nuestros caminos en la luz que tu palabra nos alumbra para caminar. Te amamos, te bendecimos y te decimos, papá, si en esta tierra decimos feliz día, permíteme hoy desearte con el mayor y más fuerte de mis abrazos un feliz día, pero permíteme volverlo a repetir esta noche y mañana en la madrugada y mañana al mediodía y así el día que sigue y el día que sigue y el día que sigue. Y que todo esto pueda ser gracias al poderoso nombre de tu Hijo, el amado. Hijos, hijas, jovencitos, jovencitas, compañeros de edad y hermosas damas que nunca cumplen muchos años. Él lo es todo en nosotros. Estoy tan supremamente impactado y no de una manera emocional, sino de una manera lógica y radical por lo que está tomando como significado su gracia en nosotros. Aspiro a que el Espíritu pueda hacer que esta palabra realmente se siembre en ustedes. Pero de no ser así, cualquier inquietud, pregunta, duda o aporte es bien recibido. Yo quisiera que ustedes me dijeran si esto los ayuda a aclarar las cosas, si esto les abre el pensamiento que debemos tener acerca de nuestro actuar diario, si esto ayuda en algo, o si queda alguna duda, me la hacen saber y lo podemos resolver en otro momento, cuando ustedes lo dispongan. Mi
me impactó mucho la parte como de pensar que a veces sí los dichos que tenemos de, por ejemplo, ay, tuvo gracia ante tal persona o ante tal situación, como reduciéndola a un momento, o sea, como reducir la gracia a un momento en específico, o una situación específica, y no, o sea, en realidad o sea, es algo tan grande que, como tú decías, no, creo que no lo alcanzamos como a medir, va más allá de un momento o una situación, y es como todo lo que veníamos aprendiendo de cambiar quizá ese lenguaje, eh, pues que tenemos, por decirlo así, eso me deja pensando bastante. Qué bonito, sí, eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar. Y reflexionar es un pensamiento profundo con intención de cambio. Y tal vez ese es el arrepentimiento de obras muertas. De pronto es un poquito distinto a lo que nos enseñaron en el momento de la revelación, pero es cambiar nuestra forma de pensar y actuar frente a algunas cosas, entendiendo esto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere ver un saludo? ¿Alguien más quiere...? Sí, pastor, la verdad es que eh, mirando, tomando lo que es la gracia, eh, pienso que, y debemos, es un deber de nosotros beber de esa fuente inagotable, de ese conocimiento que produce la gracia, que no es por obras como usted lo había dicho y como lo sabemos a través de la palabra, sino es por lo que de Él hemos recibido. Y es importante, pastor, tener claro que como hijos, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? No solamente en Él, sino Él en nosotros. Porque yo creo Sí, que ahí es donde vamos a poder obrar y caminar conforme a su voluntad. wow, sí. Sí, eso, esa expresión de Él en nosotros aún, aún golpea el entendimiento. Todavía no la tenemos analizada, pero realmente Él es la fuente y es Él. Gracias, Uriel. A ustedes, pastor, muy amables. Bueno, ¿alguien más? Para mí ha sido muy grato todo lo que he venido aprendiendo y en verdad me hace coger mucho más amor a las cosas del Padre, a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, pues porque uno siempre está pensando, o yo, lo digo por mí misma, ay no, que tengo que hacer las cosas correctamente, no debo pecar, pero es como por no perder la salvación o por mandato, más no por verlo por la gracia y por el amor del Señor, como se ha entregado a nosotros y de la forma como usted lo dice, lo habla, es como que lo acerca a uno más al Padre, ¿sí? Sí. Entonces me encanta, en verdad. Lorena, muchas gracias. A mí me emociona decir esto porque eh, escucharlos porque este asunto siempre se ha tratado de ese entendimiento que se va compartiendo entre unos y otros y este entendimiento que podemos sembrar también en medio de los que están alrededor nuestro, porque el Espíritu es el que da testimonio, ¿sí? Y como decimos, decía Uriel, si entendemos esto y eso el registro bíblico también lo expresa de la misma manera, podemos estar tranquilos en la fuente. Y si entendemos que todo esto tiene una base de amor muy fuerte del Padre hacia nosotros, y entendemos que Él nos amó primero, vamos a usar ese amor para amar y eso también va a cambiar las cosas, como decía Lorena. Qué bonito. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, Sí, Camilo. gracias. Bueno, tomo esta oportunidad para dar mi opinión acerca de la gracia. Yo tomo la gracia de Dios interpretándola en el mismo momento en que Dios le va quitando la venda a uno de los ojos.
porque dice su palabra que cuando uno desconoce de ella, hay veces uno vive en cautividad. Entonces, al estar uno en cautividad, pues quizá eso no hace que uno pueda percibir la gracia de Dios, pero a medida que esas cautividades van desapareciendo en la vida de la persona, y lo hablo por mí, entonces quizá es cuando alcanzo a percibir lo que es la gracia de Dios. La voy percibiendo en el día a día, en muchas cosas. Voy percibiendo la gracia de Dios y me doy cuenta de lo grande y maravilloso que eso significa. Amén, Camilo, qué bonito. Has traído a mente algo muy lindo sobre la gracia, y es que vemos que en la escritura del Nuevo Testamento a veces se usa mucho la expresión de esclavitud y realmente eh, el hecho de hacer rituales y todo eso, aunque nos mantiene esclavos, nos pone en disposición de vivir de cierta manera sustentando nuestra justicia y todo en los actos que hacemos. Y la gracia implica libertad, o sea, salir de la esclavitud, pero la libertad implica responsabilidad. Por eso es que el apóstol decía, de ninguna manera se puede pecar. ¿Sí? Lo decía específicamente porque hablaba de esa responsabilidad que tenemos por la libertad obtenida por su gracia. Y creo que eso que tú aportas es muy, muy, muy importante. Como ven, wow, 4 personas, 4 cosas que hemos sumado a 4 o 5 personas, perdón, que han hablado, hemos sumado sobre la gracia, y yo creo que aquí podríamos sentarnos y hacer tertulia toda la tarde con cafecito, y ustedes se van a acordar y Dios les va a empezar a revelar, y vamos a ir y volver y vamos a empezar a encontrar muchas cosas. Creo que estamos retomando un camino muy bonito, y era el camino de esas reuniones del cuerpo, cuando los apóstoles a veces se encontraban y empezaban a hablar de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que era la enseñanza, de todo lo que era Cristo, y empezaban a compartir el uno con el otro, y empezaban a afinarse, y el uno aprendía del otro, y todos se daban cuenta que había mucho por hacer en las iglesias. Si alguien más quiere decir algo, y si no, yo cierro la reunión por este momento, pero quedan abiertos los canales para cualquier cosa. Como saben, la intención aquí es que nos edifiquemos, la intención aquí es que aclaremos, y si se genera alguna inquietud o duda, pues podamos avanzar en eso. Siendo eso, pues mis amados, que pasen un resto de domingo muy agradable, disfruten de sus familias, y los que están celebrando el Día del Padre hoy, pues disfruten de sus papás si están allí cerca. Y nada, bendecidos, y que la gracia y la paz esté siendo manifiesta en medio de sus casas, de sus hogares y de los lugares donde estén. Bye bye. Pastor, muchas gracias.